Ana Catalina Emery, Visiones y Revelaciones Completas, tercera parte, Visiones del Antiguo Testamento, capítulo 33, Historia de Jacob. Rebeca sabía que Esaú no tenía rayo ninguno del misterio de Dios. Esaú era torpe, grosero y holgazán. Jacob, por el contrario, era muy vivo, prudente y se asemejaba a la madre. Isaac se inclinaba más hacia Esaú por ser el primogénito. Este salía a menudo de casa. Rebeca iba meditando cómo podía hacer recaer en Jacob el derecho de la primogenitura y la bendición paterna. La compra de este derecho se lo había sugerido Rebeca a Jacob. La comida consistió en una legumbre con carne y hojas verdes, como lechuga. Esaú venía rendido. Jacob le arrancó con sus artes la entrega de la primogenitura. Isaac era ya muy anciano, estaba ciego, y temiendo morirse, quiso dar su bendición a Esaú. Rebeca sabía que Jacob debía tenerla, y no consiguió persuadir a Isaac. Estaba muy conturbada e inquieta. Como Isaac no quería diferir el cumplimiento de su deseo, y llamase a Esaú, que estaba cerca, se tuvo que ocultar Jacob para que no lo viera Esaú. Rebeca mandó llamar a Jacob que fuera a buscar un cabrito de la majada, porque Isaac había pedido a Esaú que le trajese algo de su casa. Apenas hubo salido Esaú, ya estaba la comida de Rebeca pronta. Los buenos vestidos de Esaú que Rebeca puso a Jacob consistían en una chaqueta, como él solía llevar, pero más tiesa y bordada en el pecho. Esaú tenía los brazos y el pecho muy velludos, como una piel. Por eso Rebeca le acomodó pieles sobre los brazos y el pecho, en la parte de la abertura. Solo en los bordados y adornos era esta chaqueta diferente de las demás. En los lados estaba abierta y tenía una abertura bordada de pieles delicadas, de color oscuro, por donde se ponía el cuello. A los lados se anudaba con cintas de cuero. La faja de la cintura servía también de bolsillo. La chaqueta no tenía mangas, el pecho estaba libre. Lo que cubría la cabeza, como asimismo la especie del mandil, eran de color rojo oscuro. He visto cómo Isaac tanteaba a Jacob en los brazos y el pecho, donde era tan velludo Esaú, y cómo vacilaba y se mostraba pesaroso e indeciso. Pero llegado el momento, como era voluntad de Dios, terminó por creer que era Esaú, y dio a Jacob la bendición que él había recibido de Abraham, y éste del ángel. He visto, sin embargo, que antes había preparado con Rebeca algo misterioso que pertenecía a esta bendición. Era una bebida contenida en un vaso. Los hijos nada sabían de esto. Solo aquel que tenía la bendición recibía el misterio, el cual, con todo, permanecía misterioso para él como para nosotros el Santo Sacramento. Este recipiente era de un lado más chato que de otro. Era transparente y luminoso como madreperla. Estaba lleno de un líquido rojizo, y tuve la impresión que fuera sangre, como sangre del mismo Isaac. Rebeca intervino en la preparación. Cuando Isaac bendijo a Jacob, éste estaba solo con su padre. Tuvo que descubrirse el pecho delante de su padre. El padre llevó su mano, bendiciendo desde la frente en línea recta hacia abajo, luego desde el hombro derecho hasta abajo, y lo mismo desde el hombro izquierdo. Puso la mano derecha sobre la cabeza de Jacob y la izquierda bajo el corazón. En esto tuvo que beber Jacob del líquido. Luego siguió una ceremonia como si Isaac le diera todo, potestad y fuerza, pues pareció que sacaba con ambas manos algo de su cuerpo y lo ponía en el de Jacob. Tuve la persuasión de que era toda su fuerza la bendición. En todos estos actos, Isaac recitaba oraciones en alta voz. Isaac estaba incorporado en el lecho al dar la bendición, lleno de entusiasmo, y salía como un resplandor de él. Cuando trazaba las líneas de la bendición, tenía las manos algo levantadas, como el sacerdote cuando dice el Dominus Vobiscum. Cuando Isaac rezaba, Jacob tenía las manos cruzadas sobre el pecho. Cuando Isaac le dio la bendición, la recibió Jacob cruzando las manos sobre el pecho, como quien abraza algo sensible. Por último,
Isaac puso sus manos sobre la cabeza y en la región del estómago. El vasito del cual bebió Jacob le fue también entregado. Cuando terminó el acto de la bendición, he visto a Isaac completamente exhausto por el esfuerzo o por la real entrega de algo que él perdía al dárselo a Jacob. En cambio, he visto a Jacob lleno de fuerza, regozante, pleno de vida y animación. En este momento volví a Esaú de su casa. Cuando Isaac se enteró del cambio de persona en cuanto a la bendición, no se irritó. Conoció que era la voluntad de Dios. Esaú, en cambio, estaba rabioso y se arrancaba los cabellos, pero me pareció que no era tanto por la pérdida de la bendición como por envidia contra Jacob. Ambos hermanos eran ya hombres cuando recibió Jacob la bendición. Esaú tenía entonces 2 mujeres, cosa que disgustaba grandemente a sus padres. Ambos tenían más de 40 años de edad. Cuando Rebeca vio la ira de Esaú, envió secretamente a Jacob a casa de su hermano Labán. Lo he visto partir. Vestía chaqueta hasta la cintura y túnica hasta las rodillas, sandalias en los pies y lienzos en la cabeza. Llevaba un bastón de viajero y un saco con panes colgados de los hombros. Del otro lado, una botella con bebida. Era todo lo que llevaba consigo. Así lo he visto partir del lado de su madre, deshecha en lágrimas. Isaac lo bendijo también y le dijo que partiera y tomase mujer allí mismo. Los padres sufrieron mucho por causa de Esaú, especialmente Rebeca. (34) Viaje de Jacob a Mesopotamia. He visto a Jacob durante su viaje a Mesopotamia, descansando y durmiendo en el lugar donde después estuvo Betel. El sol se había ocultado. Puso una piedra por almohada y se durmió echado de espaldas. Su bastón descansaba sobre su brazo. He visto la escala que vio él en sueños, y de la cual dice la escritura que estaba sobre la tierra, y que su punta llegaba al cielo. Yo he visto, en cambio, esta escala comenzar en Jacob, tendido, y llegar hasta el cielo. La he visto como un vivo árbol genealógico de su propia descendencia. Del mismo modo que se suele representar un árbol genealógico, he visto que nacía, bajo el seno del mismo Jacob durmiente, un sarmiento verde que se dividía en 3 ramificaciones, las cuales subían derechamente como una pirámide en 3 partes, para terminar en lo alto del cielo. Estas 3 ramas iniciales estaban unidas abajo como ramas laterales. Estas ramas de las 3 ramificaciones principales formaban como los peldaños de la escala. He visto estos peldaños llenos de figuras y apariciones, que eran los descendientes de Jacob subiendo en la escala, que representaban la genealogía de Jesús según la carne. Estas ramas laterales a veces sobrepasaban unas a otras veces se cruzaban, otras quedaban rezagadas y otras, viniendo de otro lado, sobrepasaban a éstas, según que por el pecado que enturbiaba alguna línea, o era purificado por la penitencia y la castidad este germen de la humanidad del Verbo. En la cumbre de la escala había una flor pura y hermosa, la Inmaculada María, de la cual debía nacer Jesucristo, tocando los confines del cielo. He visto sobre esta flor el cielo abierto, y el esplendor de Dios, y cómo Dios mismo habló a Jacob desde esa altura. Luego vi cómo Jacob, al despertar por la mañana, dispuso primeramente un fundamento de piedras redondas, colocó una piedra plana, y sobre ésta puso la misma piedra sobre la cual había reclinado su cabeza. Hizo fuego y ofreció algo. Luego derramó alguna cosa sobre esta piedra. Rezaba allí mismo hincado de rodillas. Me parece que hizo fuego de la manera que lo hacían los reyes magos, por medio de frotación y fricción.
Después he visto a Jacob caminando con su bastón hacia la casa de Labán y deteniéndose en varios lugares como Betel. En este viaje lo vi de nuevo en Ainón, donde había estado ya antes. Allí renovó una cisterna, que fue donde más tarde bautizaba a Juan. Lo he visto en el lugar de Mahanín, rezando y pidiendo al Señor le protegiese y le conservase los vestidos para no parecer tan mal a su llegada a la casa de Labán, y éste le reconociese como pariente. He visto que entonces aparecieron a ambos lados, flotando en el aire, dos grupos de gentes como significado que estaba protegido y que así se multiplicaría y sería poderoso. A la vuelta de Mesopotamia tuvo la confirmación de lo que había visto en visión. Después lo vi, caminando más hacia el este, llegar a la parte meridional del río Yabok y pasar la noche allí, en el mismo lugar donde a la vuelta luchó con el ángel. Aquí también tuvo una visión. En la vuelta de Mesopotamia se detuvo Jacob más al oriente de lo que fue Jabesh Gilead. He visto cómo su suegro, Labán, le fue persiguiendo porque le habían sido robados sus ídolos, cómo lo alcanzó y lo hizo volver, y cómo, por motivo de estos ídolos robados, hubo mucha discusión entre los dos. Jacob ignoraba que Raquel los había sustraído ocultamente. Cuando Raquel vio que su padre, que había revisado todo el campamento en busca de sus ídolos, acercábase hacia ella, escondió los ídolos hurtados bajo una gran cantidad de paja para los camellos, y se sentó encima, cubierta con el velo, como si estuviera enferma y retirada. Este montón de heno estaba amontonado no lejos de su tienda, en el declive del valle, al sur del río Yabok. Estos ídolos eran de metal, en forma de muñecos en pañales, de un largo de 5 brazos y medio. Sobre ese montón de heno se sentaron otras mujeres con Raquel. Recuerdo haber visto sentado sobre un montón de heno, aún más grande, a Job en su desgracia. El montón era como una cerrada entera de heno. Los viajeros llevaron mucho heno consigo en el viaje y cargaron más en el camino. Raquel se había enfadado mucho antes a causa de estos ídolos de su padre y los había hurtado para liberarlo de esa idolatría. Jacob había enviado mensajeros a Esaú por quien sentía temor. Estos volvieron anunciándole que Esaú se acercaba con 400 hombres. Dividió entonces Jacob a su gente en dos partes y al ganado de la primera en varias secciones, que envió delante a presencia de Esaú. Jacob llevó a su gente hacia Mahanín, y allí tuvo de nuevo aquella visión que había visto a la salida para Mesopotamia, un ejército de ángeles. Por esto dijo, con un bastón salí, y me veo enriquecido con 2 ejércitos. Entendió entonces la visión. Cuando todo fue transportado al otro lado del río Yabok, hizo pasar a sus mujeres e hijos, y se quedó solo. Levantó su tienda allí, donde a su salida de Palestina había visto la presencia de Dios. Quería pasar allí la noche para rezar. Hizo cerrar por todo lado su tienda y dijo a sus servidores que se alejasen. He visto aquí cómo clamaba al Señor, presentándole sus angustias y especialmente su gran temor de Esaú. La tienda tenía una abertura arriba para poder mirar mejor a lo alto del cielo. ...35... La lucha con el ángel. He visto la lucha de Jacob con el ángel. Fue todo en visión. Él se levantó para rezar. Entonces vino del cielo la aparición de una persona grande y luminosa y comenzó a luchar con él como si quisiera sacar fuera de la tienda a Jacob. De este modo lucharon de un lado a otro de la tienda. La aparición hacía como si quisiera echar a Jacob hacia todos los cabos del mundo, mientras Jacob volvía, luchando siempre, al medio de la tienda. Era un presagio de que Jacob sería, con su descendencia, forzado a ir por todas partes del mundo, pero que no saldría nunca de la tierra prometida.
Al punto que Jacob volvía nuevamente al centro de su tienda, tocóle el ángel su cadera. Esto lo he visto en el momento en que Jacob, luchando en este sueño visionario, quiso tenderse en su lecho o que cayó sobre él rendido. Mientras el ángel tocaba su cadera y hacía allí lo que debió hacer, dijo él a Jacob, que aún seguía sujetado al ángel: déjame, pues ya es la aurora. Entonces despertó Jacob de su sopor y de su lucha, vio al ángel que estaba delante de él y dijo: no te dejaré si no me bendices. Se sentía necesitado de fortaleza y de la bendición de Dios, pues temía aún el encuentro de Esaú. Entonces preguntó el ángel: ¿cómo te llamas tú? Esto pertenece ya a la bendición. También Abraham fue llamado Abraham cuando fue bendecido. Respondióle: me llamo Jacob. Díjole el ángel: te llamarás Israel, pues has luchado con Dios y con los hombres, y no has sido vencido. Jacob preguntó: ¿cómo te llamas tú? El ángel contestó: ¿por qué me preguntas mi nombre? Esto significa: ¿no me conoces acaso? Jacob se hincó delante de él y recibió la bendición. El ángel bendijo a Jacob como Dios había bendecido a Abraham, y como éste bendijo a Isaac, y como Isaac a Jacob, en 3 líneas. Esta bendición tenía relación especial con la paciencia y con la perseverancia en la adversidad. Desapareció el ángel. Jacob vio la aurora y llamó a este lugar Fanuel. Hizo desmantelar su tienda y se reunió con su familia, pasando el río Yabok. Salía el sol entonces, y comenzó Jacob a cojear de un lado, pues había sido allí debilitado. Cuando se separaron Esaú y Jacob, se retiró éste con todos los suyos a Mahaín, y se posesionó de la comarca de Sucot hasta la colina de Ainón, con sus ganados y sus siervos. Vivió 10 años en Ainón. Después se extendió con sus posesiones desde Ainón hacia el oriente, hasta más allá del Jordán, hacia Salem, y tuvo sus tiendas hasta donde fue Siquem, y compró allí mismo un campo. He visto cómo Dina paseaba por allí con sus criadas curiosamente y conversaba con los siquemitas. He visto que Siquem la trataba amigablemente y que volviendo sus criadas a casa, ella se quedó dentro de Siquem. Por este hecho sobrevino luego una gran calamidad sobre ella misma y asalto de muerte sobre los siquemitas. Siquem era entonces una pequeña población hecha de piedras cuadradas y tenía una sola puerta. Abraham, Isaac y Jacob y los patriarcas eran en la parte derecha de sus cuerpos de mayor potencia que en la parte izquierda. No se notaba el hecho exteriormente. Llevaban vestidos amplios, de modo que lo podían ocultar. Había en ellos, en esa parte, una plenitud, como una hinchazón. Era un sagrario, una bendición y un misterio encerrado. Tenía la forma de una habichuela con un germen, y era luminoso. El primogénito lo recibía de su padre, y por esto tenía tanta preeminencia. Jacob lo recibió en lugar de Esaú, y la madre sabía que estaba destinado para eso. Cuando el ángel, después de su lucha con Jacob, le tocó, perdió éste el germen misterioso de bendición. No le quedó herida alguna. Fue como un agotarse aquella plenitud. Desde entonces no fue tan fuerte ni tan seguro de la protección de Dios. Antes era como un hombre fortalecido con un sacramento. Después de haberlo perdido, fue, en cambio, más humilde, más cuidadoso y solícito, y sufrió mayor necesidad. Sintió Jacob que se le quitaba su bendición de fortaleza, y por eso no quiso dejar al ángel hasta que éste lo bendijera, para fortalecerlo. Después José recibió nuevamente, por medio de un ángel, esta bendición cuando se encontraba en la cárcel del faraón de Egipto.